La atención en algunas periferias de las maternidades de la ciudad capital muchas veces es menor en relación a la atención que se brinda en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. La maternidad de la zona 13 permaneció cerrada por casi 6 meses para utilizarla como clínicas emergentes por la alerta de ébola en 2014. Sin embargo, en abril de 2015 fue reaperturada y hasta la fecha se han atendido entre 150 y 170 partos al mes. Sin embargo, la falta de información ha hecho que la cantidad de mujeres que visitan esta maternidad disminuya en relación a años anteriores, que algunas personas aún no conocen de la reaperturación de la clínica, según lo que indica la directora de esta periferia, Patricia Gil Urizar, quien señala que de 150 mujeres que se quedan para ser atendidas en dicho centro, únicamente el 20% de ellas se quedan y el resto son transferidas al Hospital Roosevelt. En enero tuvimos 147 partos, luego hemos subido a 150 y ahorita en marzo 170. Ejemplo, para atención de parto pueden venir, por ejemplo, unas 250, y de esas 250 se quedan, por ejemplo, 150. Probablemente unas 80 son referidas al Hospital Roosevelt porque no pueden tener su parto acá, pueden tener problemas de hipertensión, diabetes, niños en mala posición, ¿verdad?, que vienen en transversa o vienen en podálica que tienen que ser resueltos en cesárea. De 150 mujeres que se quedan para ser atendidas en dicho centro, únicamente el 20% de ellas se quedan y el resto son transferidas al Hospital Roosevelt. En este caso, el director del Hospital Roosevelt considera que si bien es cierto, las periferias han ayudado a desfogar la atención de partos, el hospital se encuentra saturado en el área de maternidad, el cual atiende alrededor de 25 partos normales diariamente, casi 800 al mes. Sí, absolutamente, estamos saturados, no solo en la maternidad, sino que en todo, pero básicamente, hablando de este tema, estamos saturados, tenemos 25 partos diarios normales, lo que hace tanto el encamamiento, la atención del parto, el gasto de insumos, eso nos va saturando todo el hospital, ¿verdad? Entonces, estas maternidades cantonales van a paliar mucho la situación, tanto de ingresos al hospital como el gasto de insumos, ¿va? O sea que vamos a lograr tener un significativo ahorro de estos insumos. El coordinador de la maternidad de la colonia 1 de Julio coincide en que son menos los casos atendidos en esta maternidad. Según el coordinador, se atienden alrededor de 12 partos al día. Pero el promedio que se atienden acá está entre 7 a 12 por día y al mes se atienden entre 130 a 170 al mes. Hablamos de la emergencia por consultas que vienen, que no necesariamente porque van a ser ingresadas. Estamos hablando de un promedio de unos 20, 25 mujeres, de las cuales unas 6, 7 van a ser ingresadas porque ya tienen labor de parto y ya son ingresadas para ser atendidas. Y si se ve la cantidad de pacientes que vemos en la consulta externa de prenatal, son un promedio de 35 a 45 diarias. De puerperio promedia unas 15, 20 diarias y de ginecología unas 10. La situación de saturación es la misma en el Hospital San Juan de Dios, según lo afirma el director de este nosocomio, Julio Figueroa. Según el director, la población va en crecimiento, mas los hospitales y las periferias continúan igual. Figueroa señala que en el San Juan de Dios atienden alrededor de 10.000 partos al año. Pero mire, tenemos un promedio entre 30 y 40 partos al día y un promedio más o menos de 10.000 partos por año. Sí, es decir, las maternidades cantonales han desfogado de los hospitales nacionales todos los partos que no tienen ningún tipo de riesgo, ni obstétrico ni perinatal. Pero la población ha crecido, ¿verdad? Y entonces los hospitales no han crecido y por eso sí seguimos atendiendo un volumen alto de partos de alto riesgo. Casi el 98% de los partos que nosotros tenemos tienen algún riesgo, ya sea obstétrico o perinatal. Sí, siempre seguimos teniendo un problema de saturación. Si usted se da cuenta, podríamos derivar nada más un 2% de partos que son para este nivel, ¿verdad? Según Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, la saturación en los hospitales se evidencia en una visita del ministro de Salud, quien constató que las periferias estaban atendiendo en un 10% de los casos. Vea, esto es una cosa de actitudinaria. El ministro en una de sus
consultas o visitas que fuesen a alguna maternidad cantonal, encontró que no estaban trabajando ni siquiera al 10%. Por eso se preocupó tanto realmente en implementar estas maternidades que están en el sistema de redes del país, que las maneja muy bien la doctora Mirna Donis, y pensamos que van a funcionar bien. Entonces van a tener que trabajar las maternidades al 100% para que nosotros podamos desfogar pacientes, porque sí realmente San Juan y Roosevelt no aguantamos con tanta presión de tantos pacientes. En algunos casos la falta de atención se debía a la falta de personal médico. El coordinador de la maternidad de la colonia 1 de Julio confirmó que en algún momento tuvo ese problema en esta maternidad. En nuestro caso, el problema inicial fue que sí teníamos falta de un médico de los especialistas que hacen turno, ¿verdad? Entonces eso significó en algún momento pues que tuviéramos esa baja en la atención de partos, pero ya ahorita que nos han restablecido, no en la totalidad, pero ya han restablecido algunos médicos que nos faltaban, entonces ya estamos retomando otra vez los niveles de atención de parto. En la consulta externa hay solo uno y conmigo como coordinador somos 2. Y en la consulta de emergencia, que son especialistas los que atienden, son 4 los que contamos ahorita. Sin embargo, para la directora de la maternidad de la zona 13, ese no es un problema para esta periferia, sino la falta de información. Tenemos 5 médicos de turno, 3 médicos de consulta externa, ginecobstetras y una pediatra. Fíjese que nosotros no hemos tenido nuestro personal médico completo. Gracias a Dios no hemos tenido, y los insumos han sido suficientes para atender la demanda que tenemos. Según el director Carlos Soto, con una buena atención en las diferentes maternidades se lograría un desfogue real en los hospitales y ayudaría a la optimización de recursos.